Queremos resolver la ecuación exponencial dada mediante logaritmos. También nos dicen que vueltos a 4 lugares decimales, según sea necesario. Para resolver una ecuación exponencial como esta, el primer paso es aislar la parte exponencial o aislar 1.25 levantado a la potencia de 8t. Lo que significa que el primer paso es dividir en ambos lados por 25. En el lado izquierdo 25 divididos por 25 simplifica a 1. Así que tenemos 1.25 alcance al poder de 8t igual a 40.000, dividido por 25 exasiemens igual a 1.600. Ahora, para resolver por t queremos mover 8t fuera de la posición del exponente. Para hacer esto podemos tomar el registro común o el registro natural de ambos lados de la ecuación. Necesitamos utilizar el registro común o el registro natural porque tenemos que utilizar la calculadora. Vamos adelante y tomemos el registro natural de ambos lados de la ecuación. Tenemos un registro natural de 1,25 alzado al poder de 8t igual al registro natural 1.600. Ahora mirando al lado izquierdo, podemos usar la propiedad de energía de los logaritmos para tomar el exponente de 8t y moverlo al frente del logaritmo para tener 8t veces registro natural 1.25. Así que de nuevo tenemos 8t veces registro natural 1.25. Igual al registro natural 1.600. Ahora, recuerda nuestro objetivo es resolver para t soy, y el registro natural 1.25 se adjuntan a t por multiplicación, lo que significa ahora dividiremos en ambos lados por 8 registro natural 1.25. Y, por supuesto, haremos esto en ambos lados. Mirando al lado izquierdo 8 dividido por 8 exasiemens igual a 1. Registro natural 1.25 dividido por el registro natural 1.25 simplifica a 1. Así que quedamos con t y luego tenemos que ir al calculadora para obtener una aproximación decimal para este cociente aquí. Pongo el numerador en el conjunto de padres así como el denominador. Así que el numerador va a ser registro natural 1600. Esta paréntesis es para el registro natural. Esta paréntesis es para el numerador dividido por 8 registro natural 1.25. Otra vez, una paréntesis para el registro natural y una para el denominador. Redondear a 4 lugares decimales que podemos ver, va a ser aproximadamente 4.1329. Así que esta sería nuestra solución, pero si queremos verificar esto necesitamos volver a la ecuación original. Esto nos dice que 25 veces 1.25 levantado a la potencia de 8 veces que es aproximadamente 4.1329. Es aproximadamente igual a 40.000. Va a ser aproximadamente igual a 40.000 porque tenemos que redondear este valor, y por lo tanto va a ser un poco más. Vayamos al calculadora y compruebe esto. 25 veces 1.25 levantado a la potencia de 8 veces 4.1329. Aviso como es aproximadamente igual a 40.000. Este es un poco más grande porque hicimos el exponente hacia arriba. Pero esto verifica que nuestro trabajo es correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.